Primera llamada. Primera llamada. Segunda llamada. Segunda llamada. Tercera llamada. Tercera. Comenzamos. Bienvenidos de vuelta a la Cueva de Dionisio. ¿Cómo están? Feliz 2026. Ya 2026. Espero que hayan tenido unas buenas festividades, Navidad, Año Nuevo, un buen descanso de la Cueva de Dionisio. Este descanso de la Cueva de Dionisio sirvió mucho para entender cómo puede funcionar o llegar a funcionar la misma cueva. Va a haber algunos cambios. Como es 1 de enero, seguramente ya estarán viendo algunas publicaciones nuevas, algún sistema nuevo de publicaciones y demás. Va a haber vario y de vario. Para empezar este tercer episodio de la Cova de Dionisio, hay que explicar una cosa, y es que el podcast ahora sí, dada los temas que entramos en el capítulo anterior, ahora sí el podcast va a entrar de lleno en la teoría actoral. Yo sé que quizá esto aliene a mucha gente, pero pues si se quieren quedar, si quieren escuchar un poco, son más que bienvenidos. Quizá algo les sirva de la teoría actoral. Vamos a empezar con un autor y nos vamos a ir todo el libro de este autor. En breve les diré cuál es, libro y autor. Y a lo largo de este camino, a través del libro, pues vamos a ir derivando otros autores, otros directores, pues otras fuentes alternas al texto principal que estaremos, no sé si atacando, pero pues desmenuzando. Em, la selección del primer texto y de todos los textos va en función un poco de las preocupaciones que acá su servilleta tiene con respecto al propio trabajo actoral y cómo pues sí, este soporte teórico puede llegar a mejorar el desempeño en, en la realidad. El problema con muchos de los autores que vamos a estar revisando y que se revisan usualmente en la actuación es que son de épocas pasadas. Ya son, son gente que vivió una época y que no tiene como referente para nada la época en la que vivimos ahora. A esto me refiero que pues no consideraban el problema de la inteligencia artificial, por ejemplo, que es uno de los que más me atañe ahora, que más me preocupa. Y, y muchos otros, ¿no? El ritmo de la sociedad en sí, sociológica y antropológicamente. Em, entonces, pues es un grano de sal con el cual tomar todos los consejos que vamos a estar pues recibiendo de cierta manera a través de esta como lectura sesuda y continua de los textos. No, no he conseguido, y para algunos textos como este va a ser un poco complicado conseguir un enlace de PDF para que cualquiera lo pueda leer. Sin embargo, para las fuentes externas que vamos a estar mencionando a lo largo de todos los episodios de la Cova de Inicio, sí voy a poner em, pues los enlaces a las fuentes que estaré citando, tanto en la descripción del canal de YouTube como en la descripción del episodio de Spotify. Y pues los estaré volviendo a subir eh, a lo largo de los posts que se suban en la Cueva de Dionisio. Y pues ahí estarán para que quien quiera los consulte. Tanto como para corroborar lo que se está diciendo, como para, pues, quizá nutrir un poco más la conversación y un poco más la introspección de lo que es la actuación. Si escuchan ruidos extraños, es que voy a tomar un poco de agua.
Entonces, el primer texto que se va a leer, se va a explorar en la Cova de Dionisio es Ética y Disciplina de el buen señor Konstantin Stanislavski. El título completo es Ética y Disciplina, Método de las Acciones Físicas de Konstantin Stanislavski, este director ruso, también actor y pedagogo, eh, muy famoso en la comunidad actoral por ser de los primeros, si no es que el primero, en tratar un método para que el actor pueda salir de la mera pronunciación y enunciación del texto y llegar a una comprensión del personaje y poder construir a una persona más tridimensional que meramente enunciar y que se entienda lo que se está diciendo. Más que no sea una imitación de la realidad, sino trate a... Bueno, no, que no sea una farsa, que no sea tan fársico como se hacía antes y que tenga un poco más de consistencia lo que está pasando en escena. Y mucho de este teatro ruso, al cual se adaptó este método, fue impulsado por Anton Chekhov, dramaturgo también muy famoso en la comunidad actoral y yo creo que en el teatro global es bastante importante. Muchos han dicho que es como el Shakespeare de los rusos, entonces sí o sí se tiene que leer en algún momento, eso dicen, pero sí. Sobre todo lo importante en Chekhov es la interpretación, porque hay ciertos como elementos de su literatura y de su dramaturgia que conllevan un poco más de técnica, un poco más de trabajo interno, trabajo mental de parte del actor, por parte del actor, al momento de enunciar o decir sus monólogos, sus párrafos, sus textos. Entonces, bajo este contexto, Ética y Disciplina es uno de los libros en los que Stanislavski recalca, sobre todo en este libro recalca lo que él concibe como un error al momento de que el actor entra a trabajar en el teatro. Vamos a hacer esa puntuación primero que nada. Esto es completamente teatral, para el cine, para la tele, para la radio, para lo que se haga en medios audiovisuales o auditivos o cualquier otro medio que no sea el teatro, es aparte. No, Stanislavski no pensaba en términos televisivos o cinematográficos, pensaba meramente en términos teatrales y lo que va antes, lo que va durante y lo que va después de la escena para el actor. Entonces, es una puntualización importante que hacer. No, no es que nos sirva, pero sí tiene ciertos matices al momento de llevarse al cine, de llevarse a la tele, de llevarse a la radio. Pues porque Stanislavski creció como director y de teatro y como parte de una compañía y tuvo su propio grupo y hay mucho contexto teatral detrás de Stanislavski y mucho entorno teatral y mucha preocupación por el teatro que se vivía o que se veía en esa época. Vamos a estar mencionando algunos nombres y quizá muchos no resuenen. Trataré de contextualizarlos lo mejor que yo he entendido que es su contexto. Si alguien encuentra algo diferente, si alguien sabe algo diferente a lo que se dice aquí, por favor, no dude en dejarlo en los comentarios del podcast, compartirlo y pues sí, eso, mencionarlo. El truco de esto, de nuevo, es crear un diálogo y crear una profundización colectiva de lo que puede llegar a ser la actuación y el teatro. Em, bueno, creo que ese es un buen contexto para empezar la lectura. El texto de Ética y Disciplina tiene varios como pormenores, los cuales ahorita les diré en breve, pero es importante recalcar también esto porque mucho de lo que plantea Stanislavski, si en algún momento se llegan a topar con el libro, podría ser escatimado en
breves capítulos. ¿A qué voy con esto? Mucho del texto de Stanislavski está subdividido en, valga la redundancia, subcapítulos, que francamente si uno los lee de corrido, por la traducción de, creo que es Edgar Ceballos, pues se encuentra con que este subcapítulo pues está muy conectado con el que sigue y con el que sigue y con el que sigue y pues se pudo haber ahorrado esa subdivisión y nada más dejar un capítulo completo. Entonces es como un poco, quizás se torne un poco complejo, esperemos que no, el comentar este libro sin tenerlo a la mano, porque habría que mencionar su capítulo tal, se trata de esto, entonces su subcapítulo que sigue se trata de esto, y tal, 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 tal. Y luego decir, bueno, capítulo 2, ¿sabes? Entonces, como esa transición de capítulos quizás sea un poco complicada de maniobrarla con solo escucharlo, pero trataré de sobrellevarlo. Si no lo logro, también avísenme. Y si sí, también avísenme, please. Em, bueno, creo que ese es un buen contexto. Entonces vamos a empezar con la lectura. Un poco voy a recapitular. He dicho capítulo mucho tiempo, muchas veces en este episodio. Voy a recapitular como la estructura del podcast. Ahorita es lo que escucharon al principio, pues es la primera entrada, por así decirlo. Entonces aquí, pues lo que he venido haciendo, ¿no? Un poco la introducción, vamos a hablar de la estructura del libro, de lo que conlleva el libro, el contexto del libro. Y la segunda pausa, después de esa segunda pausa, vamos a entrar un poco más de lleno a los temas que trata, quizá un poco de divagación por ahí. Y ya para la tercera empezaremos como un repaso de lo que se haya dicho y dejar un poco para el siguiente capítulo. Esta maniobra de ir leyendo y profundizando en el libro tiene como varias ventajas y varios pormenores. La ventaja es que pues ya tendrán una idea de qué tratará el siguiente capítulo. Va a ser la continuación de donde nos quedemos en el libro, este capítulo mismo. Y el pormenor, pues es que no podremos como explorar a la rapidez que se desearía tantos exponentes de la actuación. Son mucha gente que ha escrito sobre la actuación y el teatro. Y abarcarlas todas a la velocidad que ojalá se pudiese, pues es utópico, imposible. Entonces, pues es como el único pormenor que vamos a ir avanzando un poco más lento. En las redes sociales de la Cova de Dionisio, pues iremos más rápido, ¿no? Se tratarán otros autores y otros temas, pero pues en este podcast sobre todo vamos a ir un poco más despacito. Em, pero bueno, creo que eso es lo único que quería decir al respecto. Introducción, segunda pausa, un poco más de lleno, un poco más de fondo, tercera pausa y resumen, contexto para el que sigue. Muy bien, entonces empecemos. El libro Ética y Disciplina, sobre todo, se divide en dos partes. Ética y Disciplina, el homónimo, y Pedagogía del método de acciones físicas. Esta es la segunda y última parte del libro, la que nos vamos a concentrar por mucho, mucho tiempo, y creo que la única en la que nos vamos a concentrar es Ética y Disciplina. Quien quiera o logre obtener el libro, en serio haré mi esfuerzo por encontrar el PDF y poder vincularlo. Quien logre obtener el libro, le recomiendo mucho leer primero eh, Pedagogía del método de acciones físicas y luego Ética y Disciplina. Sé que es un poco contraintuitivo porque es la última parte del libro y luego la primera, pero confía en mí, creo que hay un poco más de jugo que rescatar si se empieza por la segunda parte y luego la primera. Por cosas que ya iremos hablando, ¿no? Una disculpa. Entonces, Ética y Disciplina es la primera parte. Esta partida, Ética y Disciplina, está partida en 17 capítulos y como ya les mencioné, cada capítulo está subdividido por subcapítulos. Algunas de las fuentes que vamos a estar hablando es Mi vida en el arte, que también es de Stanislavski. Es un poco su vida en el teatro. Este ahorita no lo vamos a tocar, pero en los siguientes capítulos sí.
y unas ponencias, unas cátedras que dio Luis de Tavira en la UNAM, en donde habla un poco de Stanislavski. Tavira cita un libro de Stanislavski que es El actor se prepara. En México, hace no mucho, sacaron una edición de los libros de Stanislavski y aquí lo titularon El trabajo del actor en sí mismo, algo así. Entonces, para que sepan, es un libro blanco con morado y es un título diferente, pero ahí está también un actor se prepara. Un actor se prepara es muy importante. Todavía tiene toda una disertación en estas cátedras sobre cómo el título de ese libro es bastante revelador. Muy interesante. Esas, voy a poner el link a la primera, nada más, y solito creo que YouTube como que los va guiando a las subsiguientes, ¿no? Subsecuentes. Entonces, empecemos por el primer capítulo de Ética y Disciplina. Este primer capítulo se llama Sacerdote o Payaso. Este título, igual que un poco espejeando lo que hace Tavira, es un poco, pues, revelador, no en el sentido en el que Tavira logra descifrar un actor se prepara, pero sí revelador en el tono en el que viene Stanislavski. Sacerdote o payaso viene subdividido en tres: magnífico e indecente, bello o sin gusto y falta de principios. Entonces, tiene un poco de la rudeza, crudeza, lo rudo en lo que va el libro. Stanislavski trata de suavizarlo, pero yo creo que es como muy transparente, ¿no? Sí, y ustedes que están escuchando, pues son títulos y subtítulos muy fuertes, ¿no? O sea, sacerdote o payaso, una u otra, blanco y negro. Entonces, como que da el tono para el libro, ¿no? Vamos a empezar con Magnífico e Indecente, que es el primer subcapítulo. En este subcapítulo, valga la redundancia, estoy diciendo mucho capítulo hoy. Una disculpa por la cacofonía. En este subcapítulo, básicamente lo que hace Stanislavski es hacer una distinción entre lo que es el actor y el escenario. El texto comienza, las citas, mala mía, no tengo las citas como tal, las tengo en un cuaderno aparte y cortar aquí el podcast va a estar un poco difícil, pero si quieren en la segunda pausa lo contextualizamos un poco más. En este primer subcapítulo, Stanislavski habla sobre la distinción entre actor y escenario, lo cual es una interesante diferenciación, como el actor y el escenario, aunque por lógica y tomándolo como en primera impresión, sí son cosas diferentes, ¿no? Una cosa es en dónde te paras y otra cosa es que tú te pares en ella, ¿no? O sea, es un poco intuitivo. Pero la distinción que él hace es un poco, eh, pues, ruda, sí, severa. Él habla sobre que el actor es un artista creativo, un instrumento y apóstol del arte cuyo trabajo es elevado. Eso él, y lo estoy citando tal cual, no tal cual la cita, pero sí como el adjetivo que utiliza, y es un verdadero actor. Eso es lo que es un verdadero actor. Un artista creativo cuyo trabajo es elevado y aparte es un instrumento y apóstol del arte. Aquí hay que hacer muchas pausas, ¿no? O sea, ¿qué se entiende por apóstol? ¿Qué se entiende por artista? ¿Y qué se entiende por instrumento del arte? Ahora, que el trabajo sea elevado del actor, ¿no? O sea, el trabajo que conlleva el actor es algo elevado. Eso ya creo que depende de cada quien y creo que Stanislavski habla pues de su profesión con mucho cariño, como todos idealmente deberíamos hablar, pero aquí entramos en lo que les mencionaba anteriormente. Em, Creo que el contexto de Stanislavski es muy diferente al contexto en el que estamos nosotros. La Rusia de 1900, el siglo pasado, es muy diferente, por lo menos al México del siglo XXI. Entonces, pues, que el artista tenga un trabajo elevado, elevado
en diferencia a qué, ¿no? Y un artista creativo, pues sí. Ahora, ¿qué es un artista? Es uno de los puntos que estábamos diciendo. Aquí hay una arista que conllevaría muchísimos, muchísimos, muchísimos episodios más, porque teorías sobre qué es el arte, pues hay toda una carrera al respecto de historia del arte, ¿no? Y determinarlo, pues está un poco cañón. Entonces, pues quizá lo que nos deberíamos de concentrar es en lo que él menciona, un instrumento y un apóstol del arte. Yo escuché a Tavira decir que apóstol como que tiene es una metáfora un poco añeja y quizá no ha envejecido con la justicia que merecía, porque bueno, creo que eso se lo podemos adjudicar a la segunda pausa, pero recuérdenlo mucho. Apóstol es una metáfora que no ha envejecido como debió envejecer y quizá no es como la mejor metáfora, tomando en cuenta que, pues sí, el tiempo la ha desvirtuado un poco. Y luego habla de el escenario, lo cual, pues, es el comparativo. Él dice que el escenario es algo que se puede usar para lo noble o para lo bajo. Volvemos a lo mismo. Noble con respecto a qué y bajo con respecto a qué, ¿no? Y con respecto a quién, sobre todo. Entonces, es un poco la falta de la falta de sutileza en las palabras, ¿no? Y un poco la rudeza en los comparativos que va haciendo. Eh, pues creo que es importante irse deteniendo en estas partes porque si vamos viendo Stanislavski como creo que es un buen libro para empezar porque nos vamos dando cuenta que Stanislavski va marcando mucho el territorio de donde viene, ¿no? La rudeza con la que está considerando la actuación. Incluso me atrevería a decir que, como spoiler, que a lo largo del libro quizá la única disciplina que se nota bastante y la ética que se nota bastante es la del propio Stanislavski. A lo largo del libro queda muy clara la posición que tiene Stanislavski con respecto a lo que debería hacer el actor y lo que debería conllevar el antes y el después y el durante escena del actor mismo. Más allá de reglas que él plantee, más allá de un método, creo que lo que queda claro es lo que Stanislavski considera que debería ser la actuación y lo que debería ser el teatro y a donde debería llegar el teatro. Lo curioso aquí, y esto no viene como fuente externa, pero lo curioso aquí es que mucho de lo que Stanislavski va diciendo se ha ido repitiendo en diferentes contextos. En México, Rodolfo Usigli llegaba a las mismas conclusiones que Stanislavski. Estoy un poco perdido en la cronología, pero sí es cierto que Usigli consideró al teatro de la misma manera que Stanislavski consideró al teatro y lo que podía llegar a ser el teatro. Eso también lo vamos a tomar ahorita en la segunda pausa. Pero, pero es algo notorio, ¿no? O sea, como uno al proponer un método, también está balconeándose un poco, ¿no? Se balconea mucho la visión que esta persona tiene con respecto a lo que está proponiendo, ¿no? Muy tajante, muy, pues no cuadrado, pero sí muy rígido. Stanislavski deja en algunas líneas, deja como la advertencia de que él no debe ser considerado un crítico ni alguien dogmático, pero que uno cuando empieza pues sí, a detenerse como lo vamos a hacer nosotros en su libro, se empieza a dar cuenta que pues sí tiene un poco de dogmático, ¿no? Sí tiene un poco de rigidez, si no es que bastante rigidez. Y no es nada negativo, simplemente es un poco rudo y un poco crudo en su manera de exponerlo, nada más. Y esto es, creo que importante también remarcarlo porque
al momento en que uno se enfrenta a este tipo de textos, uno considera que lo que debería estar haciendo es lo que te propone el texto letra por letra. Y hay que notar lo que decíamos antes, ¿no? El contexto es completamente diferente. La Rusia de 1900 es muy diferente al México del 2000 o de Inglaterra del 2000 o Estados Unidos del 2000. Es muy diferente. Y conlleva entender estos contextos em, y conlleva pues sí, entender que la realidad de uno no es la misma que la de Stanislavski y jamás lo va a ser. Y no porque no se pueda, sino porque genuinamente no se puede, ¿no? No es porque, pues sí, la experiencia individual, pues es eso, individual. Entonces, entendido esto, actor y escenario son dos cosas que sirven un poco para lo mismo, nada más que Stanislavski plantea la diferencia de nuevo, muy contundentemente y muy tajantemente. El actor sirve para algo elevado, tanto como el escenario sirve para algo noble. Y también viene la otra parte. El actor puede ser no un actor verdadero, o sea, ahorita les diré qué es eso para Stanislavski, y el escenario puede servir para algo que no es noble, que es algo muy bajo. De nuevo, y esto va a ser algo que repetiré hasta el cansancio en estos capítulos. ¿Qué es lo que Stanislavski considera como bajo o noble? Puede variar dependiendo de cada persona. Y no es por demeritar ningún estilo teatral. El mimo tiene el mismo, conlleva el mismo respeto que el actor de comedia y el actor de comedia conlleva el mismo respeto que el actor de drama. Y es una regla básica. Si tú te dedicas a ciertas cosas, esa cosa merece su respeto y lo que se dedique la otra persona también. Punto que se acabó. Y si Stanislavski no lo consideraba así, si Diderot no lo consideraba así, si Adler no lo consideraba así, si Tavira no lo considera así, pues esa es una consideración de ella o él, ¿no? Entonces, pues sí, creo que eh, muchas de estas puntuaciones, sobre todo a lo que conlleva el actor, que eso es a lo que nos truje Chencha, hay que tomar esto con un grano de sal, ¿no? ¿Qué es un artista? Ya que sea creativo o no, pues dependerá, pero ¿qué es un artista? ¿Qué es un instrumento y un apóstol del arte? Y qué es eso noble o bajo a lo que sirve el escenario, ¿no? Son dudas que quizá habría que reflexionar cada quien por su cuenta, pero que Stanislavski propone muy tajantemente desde el inicio, como algo de donde se tiene que partir. Es lo primero que hace, desde lo primero que cita. En la edición que tengo, un libro morado de ética y disciplina, pusieron el editor, no sé si Edgar Ceballos mismo o así venía también en ruso, ponen un epígrafe en donde Stanislavski dice que lo más importante sería escribir un libro sobre ética, pero que desafortunadamente no va a lograr escribirlo. Y sin embargo, aquí está, ¿no? Ética y disciplina. Y si es verdad que lo más importante sería escribir un libro sobre ética actoral, pues es muy interesante que lo primerito que remarca es qué es el verdadero actor. Ya ahí hay muchas aristas y qué es el escenario, ¿no? Ya quizá menos aristas para quien se está enfocando en el actor tal cual, pero pues sí, lo noble y lo bajo, lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso. Con esa crudeza y esa dureza es con la que está tratando Stanislavski, ¿no? El tema de la actuación y lo que debería ser el actor. Que de nuevo, no está mal, no es nada negativo. Simplemente hay que tomarlo en cuenta porque luego Stanislavski trata de meritar esa misma rudeza, ¿no? Y dice, no, no, yo no soy ningún dogmático, ni no se me debe considerar como alguien rígido, simplemente estoy diciendo verdades milenarias, ¿no? Casi, casi. Pero no, eh, la experiencia individual es eso, individual. Y si Stanislavski así lo consideraba, pues está muy bien. Nada más cuidado para todos aquellos que se topen con el libro y con Stanislavski, que estén estudiando actuación o tengan la intención de estudiar actuación, pues que no forzosamente es eso. No forzosamente uno se tiene que casar con Stanislavski y vivir lo que dice Stanislavski al pie de la letra. Creo que uno se da cuenta de eso con la experiencia, pero quizá es un poco
llamativo de primer golpe. Entonces, eso, ¿qué es el artista? ¿Qué es el instrumento y el apóstol del arte? Y que es son noble y bajo. Vamos con la segunda pausa. Ya volvimos. ¿Cómo están? Espero que algo haya quedado claro. Siento que luego que divago demasiado. Una disculpa. Pero sigamos. Nos detenemos en el primer punto, ¿no? El actor, como artista creativo, cuyo trabajo es elevado y que es un instrumento y apóstol del arte. Eso es lo que él considera un verdadero actor. Ahora, por, por contraste, un actor que no es verdadero es aquel, y cito tal cual, que se vende por algunas monedas y es un animador popular de la peor especie. Volvemos a lo que mencionábamos en la primera pausa, ¿no? ¿Qué es de la peor especie? Y vendido por unas monedas, bueno, ya es muy fuerte, ¿no? O sea, vendido por algunas monedas. Es casi como corrompido, ¿no? Como que está corrupto, es un actor corrupto y se vende. Pero, ¿qué es eso? Depende de cada quien. Pero bueno, esto es lo que él no considera como un verdadero actor y no debería ser considerado como un verdadero actor. Hablemos aquí un poco de que Stanislavski tiene como concepto de bajo, y él lo dice en el libro, el cabaret. El cabaret para él es una de las cosas más horribles que se ha creado y él considera que eso es de mal gusto y eso demerita el, el teatro como recinto, como arte. Eso es muy debatible, muy, muy, muy debatible. Su servilleta en lo personal considera que el cabaret incluso llega a lugares que el teatro, pues por así decirlo, casual, no logra. Y alcanza efectos emocionales en la audiencia que el teatro casual, de nuevo, no, no puede, no puede lograr. Hay maniobras en el cabaret que no se logran en el teatro dramático convencional y que Stanislavski lo aborde de esta manera, pues es un poco rígido. Si escucharon un golpe fue mi botella, pero es un poco brusco, ¿no? Y muy determinista, muy tajante en sus opiniones. Eh, entonces, pues hagamos otra vez esta pausa, ¿no? Vendido por unas monedas y un animador popular de la peor especie. Eso conlleva varias cosas. Animador popular de la peor especie quizá se podría referir a aquello que no le da un contenido eh, reformativo, eh, con sustancia al público. Eso, eso lo pensé por mucho tiempo en lo que preparaba este capítulo. Que algo no te suministre la, la enseñanza que cambiará tu vida, no es forzosamente que eso que estás consumiendo sea malo. No todo puede ser un contenido completamente revolucionario. Y si así lo fuese, sería una cosa apabullante el arte, una cosa terrorífica. Porque cada cosa que tú tocaras en el arte, pues te cambiaría de percepción. Consumirías arte cada siglo, cada lustro, cada década, porque si te adentras a, no sé, Hamlet, pues ya cambia tu perspectiva, ¿no? Y luego lees Enrique V y volvió a cambiar tu perspectiva radicalmente, ¿no? Entonces es como, de nuevo, muy utópico, muy, muy utópico. Y pues de la peor especie son palabras muy, muy agresivas, muy violentas.
y que sí demuestran una rigidez bastante grave, diría yo. Para alguien que tiene que diferenciar lo que es bello o no en el teatro y él marcar la pauta, híjole, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Como, como fuente aparte, tengo muy claro a Hegel en Introducción a la Filosofía de las Bellas Artes, en donde él postula diferentes parámetros de lo que es el arte, y uno de los primeros que él menciona es que el arte es una creación humana exclusivamente, hecha por el humano, y se acabó. Para de contar. Si no hay humano, no hay arte, tal cual. Y luego vienen varias otras cosas, ¿no? El mundo sensorial o sensual, como lo llama él en la traducción que leí. Entonces, si tomamos en cuenta que el arte es por acción humana, pues incluso se podría decir que el arte como tal apela a algún ser humano. No forzosamente tienes que ser tú o quien está al lado de ti, pero si alguien en el mundo es tocado por ese arte, pues ahí está, ¿no? Es nada de lo humano me es ajeno, ¿no? Otra cita de no de Hegel, pero una cita muy importante, ¿no? Nada de lo humano me es ajeno. Y si el arte es humano, pues a alguien no le será ajeno ese sentimiento empático, ¿no? Es una cosa empática, incluso inconsciente, diría yo. Entonces, pues quizá el punto aquí a remarcar es que Stanislavski está haciendo una distinción bastante ruda, cruda y fuerte en en un arte, en el arte teatral, en el hecho escénico, que quizá sobra, sobra. Entendemos, se entiende por contexto que Stanislavski está en contra de cierto tipo de teatro. Está en contra de un teatro que no busque la verdad del ser humano. Está en contra del arte que solamente habla por hablar y expresa por expresar, pero no hay nada de fondo, no hay un estudio, no hay un reflejo de esa humanidad oculta en el personaje. Pues eso está muy bien. Albricias, albricias, ¿no? Qué bueno que se busca la verdad en el teatro, pero pues llegar a estas como pues sí, pautas, límites de lo que es y lo que no es el buen actor y el buen teatro, pues, híjole, no, ahí creo que yo principalmente no, principal y personalmente no estaría de acuerdo. Luego está este tema del escenario, ¿no? El escenario como herramienta, pues diría yo, no básica, pero sí fundamental para el actor. Él habla, Stanislavski habla de que es algo que se puede usar para lo noble y lo bajo. Y en esta línea, él habla de que depende, lo noble o lo bajo que pueda llegar a ser el escenario, depende de lo que se interpreta en él y quién participa. Ahora bien, esto es algo un poco, pues sí, también igual, ¿no? Debatible. Eh, Él habla de que las tablas son sagradas. Sí lo son, sí lo son sagradas para quien tenga el por tablas una fuente y un medio de expresión único, ¿no? Y un punto de desahogo único en su vida. Sí son sagradas. Pero depende de lo que se interprete en esas tablas. Híjole, volvemos a lo mismo, ¿no? Yo creo personalmente que Stanislavski está haciendo eh, pues enunciaciones, reglas bastante contundentes, bastante fuertes, y las está enunciando de una manera tal que parece como que es una ley que ha venido desarrollándose desde hace años y milenios y siglos, y no creo, no creo. Todo lo que se interprete en el teatro está sujeto a la mirada del público, incluso algunos subcapítulos después, él habla sobre juzgar la reacción del público sobre su trabajo, haciendo pausa
esto de sacerdote o payaso, que es el nombre del capítulo que estamos abordando, ¿no? Juzgar la reacción del público. O sea, si el público reacciona positivamente, pues suponemos que eso es algo noble, ¿no? Enaltecer la vida de una persona por lo que estás representando en escena es algo muy noble y es algo muy bello. Y no por asumir que la masa, sí, que la masa colectiva no reaccione positivamente en su forma más integral, pues es, es demeritar la experiencia individual. Volvemos a lo mismo, otra vez. eh, por una persona, yo creo, por una persona que se conmueva en el público, vale la pena dar esa función. Y si solo hay una persona en el público, vale la pena dar esa función, porque no sabes qué efecto puede llegar a tener, no sabes el contexto de esa persona, ¿no? Y esto ya es entrando un poco como análisis de personaje. No sabes ni de dónde viene ni a dónde va esa persona. Y si en el inter, entre ir y venir, se topa con tu obra y algo le pasa en su interior que hacia dónde va también cambia, o cómo va hacia dónde va también cambia, pues eso no es nada demeritable y sobre todo nada menospreciable. Entonces sí, las tablas son sagradas y sirven para lo noble. Lo bajo, eso ya es cuestión de cada quien. ¿Qué es algo que no se puede tocar por el teatro? Yo diría que poco o nada no puede tocar el teatro. El teatro está hecho para... El teatro es el arte de la persona, dice Tavira en esta fuente externa que les voy a poner en una de las cátedras que dio en la UNAM. Es el arte de la persona, de lo humano. Pues, ¿qué parte del ser humano es baja? Pues muchas cosas, ¿no? Muchos sentimientos son bajos, pero que no puedan ser tocados por el teatro. No creo, ¿no? Es como esta onda que tenía Cortázar en el ámbito literario, ¿no? Pero esta cosa que tenía Cortázar de que se le consideraba poco literario porque hablaba del boxeo o del jazz, ¿no? Pues no creo. Claro que la literatura puede tocar el boxeo o el jazz. Pues Cortázar lo hizo. Mucha gente lo ha hecho después y lo seguirá haciendo. Y el teatro igual. Tratará temas fuertes. Claro que sí. El teatro ha tenido cosas muy fuertes, muy violentas, visual y temáticamente. Pero pues eso no impide que se toquen, que se toquen esos temas, pues. Entonces, pues, habría que bajarle dos rayitas, ¿no? A la rigidez en la que Stanislavski lo presenta. Yo sé, está sonando como un episodio súper en contra de Stanislavski, pero no, no es en contra de Stanislavski, nada más es tratar de mover el péndulo hacia el contexto más actual, ¿no? En la actualidad, considerar el teatro como algo muy bajo, eso cómo se puede tratar en el teatro. Puede ser impactante, puede ser impactante. Hay muchas puestas en escena que son impactantes de ver y son impactantes de oír y el trabajo que se logra es una cosa sorprendente, pero ya de que sean temas que no se pueden tratar, que es una cosa baja para lo bajo y para lo noble, no sé, no sé, no sé, no sé. Pero continuamos. Stanislavski tiene varias musas, musos, para hacer todo este método. Uno es Salvini y Ermolova y la Duce. La Duce, sobre todo, todos estos actores y directores rusos, o actrices y directores rusos, son gente que Stanislavski vio trabajar, son gente con la que Stanislavski aprendió algo. Y sobre todo la Duce, ese es un punto muy importante y en el cual entra la relevancia de la cátedra de Tavira. La Duce es una actriz, era una actriz rusa, que cuando Stanislavski la vio actuar, tuvo un momento tipo Hamlet, en donde la vio actuar y entendió que había algo más en la actuación, como que algo ahí conectó. Vaya usted a saber qué hizo la Duce. La Duce ya no, creo que ya no está viva, seguramente ya no está viva.
Y pues nunca lo sabremos, no estuvimos ahí, el teatro es efímero y no sabremos qué pasó en esa función, pero sí como que deja muy en claro que la Dulce fue un punto y aparte en su vida y el ver a la Dulce actuar, sí lo dejó tocadito a Stanislavski. Entonces, un punto muy importante, ¿no? Cómo Stanislavski está partiendo de una experiencia muy vívida, ¿no? Y personal. A ver, vaya usted a decirle a Stanislavski que eso es una cosa baja. Pues no, ¿verdad? Entonces, sí hay un mérito, muchos méritos en Stanislavski, pero sobre todo este, ¿no? Se está basando en cosas que él ha visto en el teatro. Stanislavski va al teatro. Esto lo digo porque Aristóteles, muchos años antes, muchísimos años antes de Stanislavski, Aristóteles tiene un libro de arte poética o la poética, pero Aristóteles no iba al teatro. Aristóteles lo dice, a Aristóteles no le gusta el teatro y no va, pero bien que habla sobre el teatro, ¿no? Y sobre el drama y sobre la estructura y sobre muchas otras cosas del drama, ¿no? Aquí hay un punto muy importante. No estamos diciendo que uno sea mejor que otro. Aristóteles es una piedra angular en la teoría y Stanislavski es una piedra angular en la teoría. Pero es importante remarcar que Stanislavski sí se está basando en ejemplos que él vio y cosas muy específicas que él vio. Muy importante. Siguiendo esto del escenario y sobre esto de la belleza y la verdad y la falsedad, Stanislavski, esta sí es una cita tal cual, dice, durante toda la vida uno debe mantenerse buscando la línea que divide lo bueno de lo malo en nuestro maravilloso arte. Ojo ahí. Ojo ahí. Sí, uno tiene que estar buscando lo bueno de lo malo, lo que funciona de lo que no funciona. Y volviendo a lo que citábamos antes, juzgando la reacción del público y pues con la experiencia propia también. ¿Qué es lo que no nos gusta y qué es lo que sí nos gusta de este nuestro maravilloso arte, que sí es maravilloso? Tiene cosas maravillosas. Y pues sí, uno tiene que mantenerse a lo largo de su vida en la línea entre lo bueno y lo malo, lo que sirve y lo que no sirve. Ahora, que esto sea bueno, sea malo, sirva o no sirva, yo invitaría a la reflexión de que no sirva o que sí sirva para uno no significa que sea noble o bajo. Yo sé que le estoy tundiendo durísimo a eso, pero pues es que sí. No, eso no quiere decir que sea noble o bajo, simplemente quiere decir que para ti no funcionó, que para ti no sirve, que tu opinión es que pues yo no lo haría así. Y pues está bien, está muy bien. La diversidad es una cosa muy útil, eh, muy, muy útil también en el tema de el espejismo del ser humano. Entre más variables haya, entre más representaciones haya, pues mejor se podrá reflejar el ser humano, ¿no? Entre más ángulos tenga un espejo, entre más, sí, entre más ángulos se tengan de un problema, pues yo creo que mejor se podrá resolver ese problema. Ahora, el ser humano no es un problema, pero entre más ángulos tenga el ser humano de sí, pues mejor se podrá comprender y mejor podrá mejorar. Supongo yo, supongo yo. Podrá quien no crea crea lo contrario. De nuevo, la experiencia individual es eso, individual. Permítanme que bebo un poco de H2O y continuamos. Entonces, pues así cierra, o con esta idea, cierra el primer subcapítulo, magnífico o indecente, que pues sí, magnífico o indecente. Eh, ¿Qué es lo indecente en el... ¿Qué es lo indecente? Claro que hay cosas indecentes. Ahora, que eso indecente no se pueda representar en el teatro porque es bajo, porque dependiendo de que si se representa algo indecente, no es noble. No sé, mucho debate ahí. Y Stanislavski también, algo que tenemos que remarcar, habla de que el escenario es noble o bajo dependiendo de lo que se interprete y de quién participe.
Ojo ahí, de quién participe. Ahí tenemos un punto muy importante y que Stanislavski va a usar a lo largo de todo el libro. ¿Quién participe? ¿Qué actor o actriz? E incluso que Stanislavski en algún momento se va más a profundidad. ¿Qué tramoyista? ¿Qué productor? ¿Qué director? ¿Qué gestionador? ¿Qué quién de la taquilla? Todo este conjunto. ¿Quién participe? Hará noble o bajo lo que se representa en el teatro. Claro que sí. Claro que sí. Tiene que ser una persona con ciertos parámetros, en eso estamos muy de acuerdo. Tiene que ser alguien que tenga muy claro que esto sí es un arte maravilloso, ¿no? Como dice él. Pero ahora que participe gente que a los criterios de Stanislavski o a los criterios de este método y de este libro no sea un verdadero actor y esa persona participe, eso no demerita el trabajo colectivo. Una persona no demerita el trabajo colectivo. Claro que influye, influye en el desarrollo de la obra, influye en el producto quizá, pero la intención en un trabajo colectivo, el texto en un trabajo colectivo, el trasfondo de investigación que hay en un trabajo colectivo, pues no se ve demeritado por un solo eslabón. Si hay una actriz, un actor, un actore que no logre dar bien sus líneas, pero alguien que rescate ese momento y pueda continuar la obra sin importar que no sean las líneas exactas, los pies exactos, no creo que... O sea, si lo hace bien, si se logra ese rescate bien, mm, yo creo que sí se puede ennoblecer y enaltecer ese trabajo. Claro, sería aún más benéfico que todos supieran su trazo, todos supieran su línea, todos supieran el contexto, todos supieran el trasfondo, todos usaran el trasfondo de la misma manera. Pero pues si ese es el pedo, pues mejor hazte un unipersonal y ya no dependes de eso, ¿no? Hay errores en el trabajo colectivo, claro que lo hay. Y hay cosas que se pueden mejorar. Trabajo individual y trabajo colectivo, se pueden mejorar muchas cosas, claro que sí. Solo que haya errores no significa que no pueda ser perfecto, ¿no? Un poco choteado, pero esta onda japonesa, ¿no? De componer lo que se quiebra con oro. Pues claro que está roto, hay cosas que se rompen en el trabajo colectivo, pero se pueden adornar un poquito con un poco de oro, ¿no? El trazo de tal persona no fue el que se ensayó, pero el poco de oro en esta escena con profundidad que hubo, sí la salvó. No, o sea, estoy dando ejemplos muy burdos, pero quien participe, pues no ennoblece o sobaja el trabajo. Sí lo entorpece, pero lo noble o lo poco noble que cada trabajo tenga depende mucho de cada quien. Yo sé. ¿Estás hablando de que es subjetivo? Sí, sí, me temo que sí. Lo siento mucho. Em, pero bueno, volvamos al libro. Estoy dándome cuenta que nos va a ganar la tercera pausa. Entonces, afortunadamente los siguientes subcapítulos son bastante cortos. Volvemos a lo mismo. Stanislavski tiene varios subcapítulos que yo creo y creo que cualquiera coincidiría en que se pueden recortar esos subcapítulos y solo ser un solo capítulo, ¿no? El siguiente subcapítulo se llama Bello sin gusto. En esto hace un poco de iteración, reiteración en el actor como sacerdote o payaso. El título del capítulo se nos revela en esta parte. Viene de una cita de Oscar Wilde que dice: el actor es un sacerdote o payaso. Y esto se juzga a partir de la reacción del público. Creo que eso ya lo tocamos bastante, ¿no? Y cierra este subcapítulo con una frase que dice: no todo lo que brilla en el escenario es oro. Ahí volvemos al debate en el que hemos estado todo este tiempo, ¿no? ¿Qué es oro? ¿No? Sí, obvio, el oro es una piedra preciosa, un mineral precioso, sí, se sabe. Metafóricamente, ¿no? No todo lo que está en el escenario es oro, no todo lo que está en el escenario brilla. Pues quizá hay
para no todos brilla, pero hay obras que a ciertas personas les encantan y hay esas mismas obras a las que a ciertas personas no les gusta. En un ensayo de una obra estábamos hablando, esto ya es una anécdota personal, pero estábamos hablando de El infierno de Jean-Paul Sartre y una apuesta que hubo aquí en México y pues dos personas, yo y alguien más, la vimos y tuvimos opiniones encontradas, ¿no? A ella sí le gustó y a mí no tanto. Entonces, pues ya que es oro o no sea oro en el escenario, híjole, varía, ¿no? Varía. Y el último subcapítulo, falta de principios. Él dice que la causa del deterioro del teatro es la falta de principios y la necesidad de claridad en nuestro arte. Él resalta que el teatro debe alcanzar una posición elevada y de importancia social. Bueno, ahí creo que ya estamos viendo lo bonito de Stanislavski, ¿no? Está hablando de que el teatro debería alcanzar una posición elevada y de importancia social. Claro que sí. El teatro como reflejo del ser humano. Si el ser humano se ve a sí mismo, se ve en diferentes situaciones, en diferentes contextos, aprenderá más y es de sabios aprender en experiencias ajenas, ¿no? Entonces, pues con la idea de poder educar a la sociedad, no porque sea imperativo educar a la sociedad, más bien educar al individuo es imperativo, eh, pues sí, si se puede lograr en una sola sentada, pues mira, qué mejor, ¿no? Ojalá, ojalá. Luis de Tavira tiene más al respecto en las cátedras la cátedra que voy a poner, pero ojalá y el individuo lograse educarse en el teatro, ¿no? Eso sería una gran, eh, gran avance social, ¿no? Que el teatro sea un método educativo, más allá de un método de entretenimiento, que lo es, pero educativo, mira, qué bueno, qué bonito, qué bello. Eh, y ya el deterioro del teatro es la falta de principios y la necesidad de claridad en nuestro arte. Ahí hay que remarcar que esa cita es un poco el pie de todo el libro, ¿no? Es un poco eso, el pie de todo el libro, la falta de principios. Hay actores que no tienen principios, dice Stanislavski, y se necesita un reglamento tal cual para el actor. Ese reglamento, pues, no está errado, ¿eh? No está errado. A mi percepción, y yo creo que la percepción de varios, no está nada errado. Algunas cosas no son ya tan fáciles de lograr, pero no está nada errado en los temas que uno debería prestar atención, según Stanislavski. Ya hablaremos de eso en el siguiente capítulo porque ya no nos va a dar tiempo. Pero, y además, este episodio de la cueva de Dionisio no más estaba pensado para este primer capítulo. Pero sí, ciertas pautas, si no es que todas las que da Stanislavski en el libro de Ética y Disciplina son importantes y relevantes aún en día, simplemente que no en la manera en que lo plantea, porque el contexto no es el mismo y la sociedad no nos permite llegar a eso. Tomemos en cuenta que Rusia de 1900, pues en Rusia hace un frío y hay muchos factores contextuales en Rusia que no se dan en México y que no permiten ese crecimiento de esa forma, ¿no? Actoralmente y socialmente hablando, ¿no? Entonces, eh, pues con este último subcapítulo creo que Stanislavski da la pauta que creo que quería lograr en el primer subcapítulo, que es hay una falta de principios en el teatro que estoy viendo. El actor necesita hacer ciertas cosas que no se están haciendo según mi experiencia y yo creo que lo que se debería hacer es tal. Entonces, pues muy bien, señor Stanislavski. Es correcto.
Si no te gusta lo que estás viendo, pues propone el cambio. ¿Cuál es ese cambio? Pues ya lo iremos viendo, ¿no? Pero creo que, pues una primera bocanada de lo que es el libro de Ética y Disciplina, Método de Acciones Físicas, pues es ese, ¿no? El, la distinción que está haciendo Stanislavski de lo que es y lo que no es el teatro. Volvimos. Última pausa. Última pausa de este capítulo. Estuvo lleno, ¿no? Está llenito este capítulo de cosas y de críticas y de aristas. Está padre, está bonito. Aguántenme que me hidrato. Em, sí, es correcto. Está llenito el capítulo. Está lleno el episodio. Ojalá lo disfruten. Ojalá algo se quede de lo que trato de compartirles en esta cueva de Dionisio. Em, Nada más como última propaganda de la cueva de Dionisio, autopropaganda. La cueva de Dionisio en Instagram, arroba la-cueva-de-dionisio. Ahí estaremos viendo. No es que haya cambiado el como plan de estudios de la cueva de Dionisio, simplemente hubo unos cuantos recortes porque pues la cueva de Dionisio estaba siendo un poco atropellada por lo que se quería lograr y pues no se lograba. Entonces, eh, ojalá y como que este cambio que se hizo de horarios y de, pues sí, plan de estudio, sea más llevadero y más ligero tanto para la cueva como para quien entra a la cueva, ¿no? Entonces, de nuevo, sobre todo en Instagram. En Instagram de ahí ya pueden irse a otros Twitter, ahora X, incluso TikTok. La cueva de inicio tiene TikTok y YouTube y Spotify. Pero sobre todo el principal, como la matriz de todo, es Instagram, arroba la-cueva-de-Dionisio. Ahora sí, en este capítulo hablamos de ética y disciplina, método de acciones físicas, escrito por Konstantin Stanislavski, dividido en dos partes, ética y disciplina y pedagogía del método de acciones físicas. Nos vamos a concentrar en ética y disciplina. Esta primera parte está subdividida en 17 capítulos, mismos que tienen diferentes microcapítulos. Ya había dicho subcapítulos, no quería repetir. Pero, ajá. Eh, el primer capítulo es Sacerdote o Payaso, que está dividido en magnífico e indecente, bello o sin gusto y falta de principios. En magnífico o indecente habla sobre lo que es el actor verdadero o el actor que se vende y lo que es el escenario. Ambos, actor y escenario, actor verdadero según Stanislavski, sirven a lo noble y el actor particularmente es un artista creativo cuyo trabajo es elevado, es un instrumento y apóstol del arte y el escenario es algo noble, es algo que se puede usar para lo noble o lo bajo. Eso dependerá de quién lo interprete y quién participe. Stanislavski le echa flores a actores y directores, actrices con las que o con los que ha trabajado, Salvini y Ermolova o la Duce, principalmente la Duce, y esto se conecta con las fuentes extras que vendrán citadas en el capítulo, que es La Cátedra de Luis de Tavira y Mi vida en el arte, de cuyo ese libro no hemos hablado en este capítulo, pero se hablará en el que sigue. Es una autobiografía que hace Stanislavski en el teatro. Luego, Bello sin gusto, que es el siguiente subcapítulo, remarca un poco esto del actor, sacerdote o payaso, que eso se juzga a partir de la reacción del público. No todo lo que brilla en el escenario es oro, dice Stanislavski, y falta de principios. Él habla de que la causa del deterioro del teatro es la falta de principios y la necesidad de claridad de nuestro arte.
El teatro, dice él, debe alcanzar una posición elevada e importante en la sociedad. Este último subcapítulo, englobando todo el capítulo y dando pie a lo que va a ser ética y disciplina, principios para el actor, principios éticos y disciplinarios para el actor en su trabajo, pre, durante y post. ¡Qué chulada! Todo eso en un solo libro, claro que sí. Espero que les haya gustado este capítulo. Compartan, escuchen y nos vemos en el que sigue.